Invitar a que usted pueda abrir su Biblia en Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Cuando lo tengan le vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Le respondió Jesús y le dijo: Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Mire lo que dice esto, que podemos ver acá dos mujeres, dos hermanas, Marta y María, ¿no? Y dice que María había decidido, ¿no?, sentarse a los pies de Jesús y que oía su palabra. Pero nos habla de Marta, ¿no? Una Marta que estaba preocupada, dice, con muchos quehaceres, y acercándose a Dios le dijo que no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Y mire la respuesta que Jesús le da, le dice: Marta, Marta. Yo creo que cuando el Señor ya nos dice el nombre dos veces por algo, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire lo que dice la palabra, que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, afanada y turbada. Y yo busqué lo que significa afanada y dice, del griego merinao, significa estar excesivamente ansiosa, preocupada o abrumada por los quehaceres cotidianos. Representa el desgaste físico y mental por intentar abarcar demasiadas cosas a la vez. Y turbada quiere decir, del griego turubasomai, describe un estado de agitación, confusión o angustia en el alma. Es el efecto de la preocupación cuando la mente es presionada por múltiples emociones y pensamientos que roban la paz. Eso quiere decir estar turbada. Entonces nosotros vemos a Marta, ¿no?, que era una mujer que tenía a Jesús, el mismo Jesús había entrado en su casa. Y dice que ella estaba con muchas ansiedades, ¿no?, con muchas preocupaciones, estaba abrumada, desgastada física y mentalmente, y confundida, angustiada, preocupada, ¿no? Y en lugar de hacer lo que hizo María, que María fue y se sentó a los pies del Señor, Marta hace algo, ¿no?, que creo que muchos de nosotros hacemos cuando estamos de esta manera, cuando estamos afanados, cuando estamos turbados, cuando tenemos problemas, ¿no? Marta de cierta forma, ¿no?, fue y le reprocha a Jesús. Le dice: ¿no te da cuidado? ¿No te parece injusto, Señor, que yo esté haciendo todo sola y mi hermana esté aquí sentadita con vos? Y la respuesta de Jesús a esta mujer, ¿no?, es lo que más hablaba el Señor a mi corazón, ¿no?, que dice que María había escogido la buena parte, dice, la cual no le será quitada. ¿Qué fue lo que hizo María? María fue y se sentó a los pies de Jesús y lo oía. Pero Marta no, en su afán, en sus aflicciones, en sus problemas, ella lo que hizo, en vez de ir a los pies de Jesús, fue a reprocharle a Jesús, nada más. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Pero mire lo que le dice Jesús. Dice: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y muchas veces nosotros tenemos que entender esto. Solo una cosa es necesaria cuando nosotros estamos mal, cuando nosotros tenemos problemas, cuando pasamos aflicciones, enfermedad, es ir a los pies de Jesús. Y yo hoy quiero hablarte, vamos a buscar en Lucas 7, de una mujer que derramó su corazón delante de Jesús. Lucas 7, del 36 en adelante al 50. 36 al 50. Yo sé que es largo, pero vale la pena leerlo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entregado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagó con los cabellos.
y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: y maestro. Un creador tenía 2 deudores. El uno le daba 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondió Simón, dijo: pienso aquel quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ve esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona el pecado? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Miren lo que dice la palabra, que esta mujer era una mujer pecadora. La Biblia no habla del pecado que ella cometía, sino que nos dice que esta era una mujer que estaba en pecado. Y ella hizo algo muy importante, ¿no? Dice que ella trajo un frasco de alabastro con perfume y dice, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies. Y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y dice que cuando Pedro, el fariseo, veía esto que había hecho la mujer, no dijo para sí, en una forma de juzgarla y juzgar a Dios, dijo, si verdaderamente Jesús fuera un buen profeta, sabría quién es esta mujer que le está tocando, ¿no? Pero esta mujer lo que hizo fue reconocer a Jesús. Ella supo que Jesús estaba en la casa de Pedro, fariseo, y ella entró, y lo que ella hizo literalmente fue, primeramente, reconocer que estaba en pecado, que estaba mal. Y segundo, dice que ella comenzó a llorar. Y sabe que esto me dice a mí que esta mujer derramó su corazón delante de Dios, se arrepintió, le pidió perdón al Señor, ¿no? Y dice que se rindió delante de Dios, ¿no? Y lo ungió con el perfume y lo ungió con sus lágrimas. Dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba los pies de Dios y los ungía. Y dice que Pedro, ¿no? Si nos ponemos a ver ahí arriba, dice que Pedro, en el 36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús. No es lo mismo pedirle a Jesús algo que rogarle. No sé si alguna vez le han rogado a alguien, por favor, te lo pido. No es lo mismo pedirle al Señor, mira, puedes venir hoy a mi casa, Dios. Pedro fue el que le rogó a Jesús que entrara a su casa. Pero hay algo acá que llama mi atención, ¿no? Que dice que encima de que Pedro lo invita a su casa, Jesús en sus pensamientos juzga lo que Jesús hace con esta mujer, ¿no? Y él le dice, no, un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Ahora rectamente estaba juzgando Simón, pero al principio no. Y dice, y vuelto a la mujer, le dijo, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Qué importante, ¿no? Y muchas veces yo hablaba esto en la casa de oración,
nosotros somos como Pedro. Le pedimos al Señor que entre a nuestra casa, que entre a nuestra vida, que venga y no hacemos nada, lo dejamos ahí, le servimos y listo, pero no derramamos nuestro corazón delante de Él. Entonces no puede haber un cambio en nuestras vidas. Porque muchas veces, como le digo, Pedro le rogó a Jesús que fuera a su casa. ¿Y cuánto le hemos rogado a Jesús que entre en mi vida? Yo creo que todos le hemos rogado a Jesús. Pero la diferencia está en lo que hacemos nosotros. ¿Somos Pedro, que solo lo invitó a pasar y le sirvió y ya? ¿O somos como esta mujer que reconoció que ella tenía un pecado en su vida, en su corazón? Y derramó su corazón delante de Dios. Y dice la palabra que Jesús le perdonó y le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella no solo recibió el perdón del Señor, recibió también la salvación de parte de Dios. Y quiero hablarte de otra mujer que también ungió a Jesús, que está en Mateo 26:6. Mateo 26:6. Si te lo puedes buscar. Y estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desprecio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús le dijo, ¿por qué molestar a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Hasta el 13. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Gloria a Dios. Mire qué hermosa esta palabra, ¿no? Dice que Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. No es el mismo, yo pensé que era la misma mujer, y leyendo no es la misma mujer. Una mujer ungió los pies de Jesús y otra lo unge con aceite, dice, con un frasco de alabastro, y dice que lo prepara, ¿no?, para la sepultura. Pero dice que cuando Jesús estaba en la casa de Simón el leproso, ¿no?, vino esta mujer, dice, con un vaso de alabastro, y acá hay algo que nos recalca la palabra que dice que era un perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa, dice, al ver los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y algo que dice en el verso 11, muy importante, dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Sabe? Esta mujer aprovechó la oportunidad de que Jesús estaba ahí y fue, y una vez más, ¿no?, habla de derramar perfume, habla de derramar nuestro corazón delante de Dios. Pero hay algo muy importante acá que dice que este perfume era de gran precio. Y he escuchado que muchos predicadores dicen que el precio del perfume quiere decir que era casi el sueldo de todo un año entero. Imagínense el sueldo de todo un año, usted comprarlo en un perfume y luego derramarlo en Jesús. ¿Lo haría? O diría, como dicen esto, es un desperdicio, como decían los otros discípulos. Sabe que el Señor me habló fuertemente acá con esta palabra, ¿no? Y no era el precio. No se trataba del precio. ¿Sabe lo que hizo esta mujer al derramar este perfume tan caro y ungir al Señor? Dice que esta mujer lo que en realidad hizo fue entregarle su tiempo a Dios. Y no cualquier tiempo, sino tiempo de calidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, tiempo. Porque Dios puede estar con nosotros. Dios hoy está aquí, Jesús, el Espíritu Santo, el Padre están aquí. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros delante de su presencia?
Somos como Marta, que estamos afanados, turbados, venimos a este lugar o en nuestra casa oramos y seguimos de la misma manera, seguimos mal, seguimos con nuestros afanes, nuestros problemas, o verdaderamente hacemos lo que hizo la hermana de Marta, sentarse a los pies de Cristo y pasar tiempo con Él, escucharlo, o como hizo esta mujer que derramó, ¿no?, el alabastro. Y yo creo que cuando ella lo hizo, derramó de su tiempo. Porque cuando habla de precio, habla de trabajo, y cuando hablamos de trabajo, hablamos de tiempo. Entonces, yo creo que lo que hizo esta mujer fue darle de su tiempo al Señor. Un tiempo de calidad. Un tiempo en el que ella podía escuchar la voz del Señor y compartir con Él. Y mire lo que dice, que también al ella derramar su corazón delante de Dios, lo que ella hizo fue darle adoración a Dios. Ella lo que hizo fue adorarle. Y de esto realmente se trata la adoración, ¿no? No es lo mismo la alabanza que la adoración. La alabanza es cuando nosotros exaltamos los atributos de Dios, pero la adoración es cuando nosotros nos rendimos delante de Él, cuando nuestra vida está rendida a los pies de Jesús y cuando nosotros todos los días de nuestra vida nos rendimos delante de Él. Hay otra mujer en la Biblia que está en 1 Samuel 1, se lo voy a resumir porque es muy largo, que también hablamos de esto en la casa de oración, que habla de Ana, ¿no? Una mujer que era esposa de un hombre que se llamaba Elcana, y dice que esta mujer no podía tener hijos, y que ella iba y ofrecía sacrificio todos los años, ¿no? Y dice que iban, adoraban y ofrecían sacrificios a Jehová, ¿no?, en Silo. Y dice que estaba Ana, y este hombre también tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y Penina tenía 2 hijos. Ana no podía tener hijos, entonces Penina dice que la molestaba a Ana y le hacía burla, ¿no? Y en el verso 6, si usted lo quiere leer, dice, 1 Samuel 1:6, dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar en el templo de Jehová, dice, ella con amargura de corazón, de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Acá vemos otra mujer que con sus muchos problemas, su tristeza, con amargura de corazón, dice la palabra, ella fue delante de Dios y derramó su corazón. Y mire lo que dice, ella fue con amargura de alma. Y muchas veces nosotros estamos así, amargados, entristecidos, atribulados, con problemas. Y creo que lo que menos hacemos es ir a los pies de Jesús. Y si nos ponemos a ver, dice que todos los años, no dice cuántos años esto fue, pero me dice, habla de años, que todos los años iban a ofrecer sacrificios. Imagínense que nosotros podemos estar muchos años en la iglesia, venir, entregarle nuestro servicio, nuestra vida a Dios, y así todo no derrama nuestro corazón. ¿Y por qué sabemos que Ana tuvo un encuentro con el Señor? Lo dice en el verso 2 en adelante, dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. ¿Cuánto hay atribulado de espíritu? Y no vamos al Señor, dice, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Eso es lo que hizo Ana cuando fue a orar, derramó su alma delante de Dios. Y miren lo que dice, no tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí le respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste.
Y levantándose de mañana adoraron a Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llevó a su mujer y Jehová se acordó de ella. ¿De qué se acordó Jehová? De su oración, de que ella había derramado su alma delante de Dios. Ella fue sincera. Mire, ella dice: tengo amargura de alma, dice, he hablado de mi aflicción, porque la magnitud de mis congojas, dice, son tan grandes. Y mire lo que dice más arriba, lo vamos a leer en el verso. En el 10 dice que ella oró a Dios con amargura de corazón y lloró. Y otra decía que estaba afligida en el espíritu. Y ella fue delante de Dios, y yo creo que ella hizo algo distinto a las otras veces. Yo siempre digo, cuando vamos a orar con Dios tenemos que sacarnos la careta y decirle: Señor, esto es lo que yo soy, esto es lo que me pasa, esto es lo que me duele, esto es lo que me tiene mal, no lo entiendo. Y dice que ella fue y derramó su alma delante de Dios, y más adelante vemos que ella recibió de parte de Dios el hijo que tanto le había pedido. ¿Por qué? Dice que Dios se acordó de ella. ¿De qué se acordó Dios? De su adoración. De su adoración sincera, de que ella se rindió delante de Dios. Y acá vemos 3 mujeres que se rinden delante de Dios y son bendecidas, ¿no? Una obtuvo la salvación, otra el perdón, de otra dice la palabra que siempre nos vamos a recordar la adoración que ella le hizo a Jesús. Y mire qué importante, ¿no? Y siempre somos las mujeres, perdonen los varones, pero ahora vamos a hablar de los varones, las que somos más sensibles al Espíritu Santo, ¿no? Somos las que más lloramos, las que más buscamos al Señor. Y también quiero hablarle a los varones hoy, a los padres de hogar, a cada hombre que está aquí en este lugar. Los hombres también lloran, y los hombres también derraman su vida y su corazón delante de Dios. Estamos leyendo los salmos de David y vemos un David que oraba en medio de la guerra y alababa a Dios en medio de la guerra y le creía a Dios con todo su corazón. David pecaba, se arrepentía, iba corriendo delante de Dios y el Señor le perdonaba. ¿Por qué? Porque David se rendía delante de Dios. Pero, hombre, yo quiero darte un gran ejemplo que nosotros tenemos en la palabra de Dios, y está en Mateo 26, del 36 al 46. Mateo 26, yo quiero que usted lo lea, del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y verás conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Gloria a Dios. Al 46, a ver. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabra. Entonces vino a su discípulo y le dijo: dormid ya y descansad, he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos y ved, se acerca el que me entrega. Amén. Acá podemos ver cómo Jesús iba, ¿no?, delante de la presencia de Dios, y también se rendía delante de Él y oraba. Dice que postrado en la tierra, Él oró y dijo: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Y dice: pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Jesús no solo se rindió delante de Dios, Él también, ¿no? En ese momento, Él
se rindió delante de sus pies, ¿no? Y oró y diciendo que se haga tu voluntad. Jesús dijo, Padre, que se haga como tú quieras, no como yo quiero. Y se rindió delante de Dios. Y dice que la palabra, ¿no? Que cuando Él le dice a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús tenía tristeza. Y sin embargo, ¿qué fue a hacer Jesús? Él fue, oró, se postró. Y muchas veces los varones, yo los veo en muchos casos, ¿no? No vamos a hablar de los varones de esta iglesia, pobre. Pero son más duros para recibir de Dios, son más duros para rendirse, son más duros para llorar delante de Dios, porque ¿qué va a decir la gente? Y tienen que tener la postura, ¿no? De hombre fuerte, de aquellos que sostienen el hogar. ¿Cómo nos van a ver llorar si somos los hombres de la casa, ¿no? ¿No les ha pasado a los varones de esta iglesia? Gloria a Dios. Elena me mira ahí. Muchas veces son tan duros, ¿no? Porque ellos son la cabeza del hogar, tienen que ser el hombre fuerte, el que sostiene toda su familia. Y si nos ponemos a ver la palabra, vemos a David, pero vemos a nuestro mayor ejemplo, que es Jesús, rindiéndose delante de Dios, reconociendo que en Él había tristeza en el alma, reconociendo que Él estaba mal, y así todo Él fue y se rindió y oró delante de Dios. Mire lo que dice. Lo voy a leer, lo voy a leer yo. Isaías 53 dice, amo este versículo porque el Señor me habla cada vez que lo leo cosas diferentes. Dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo escatimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mire lo que dice, Jesús tenía tristeza en el alma, ¿sabe lo que es llevar la carga de todos nosotros los que estamos acá? Y más de todo el mundo. Dice que Jesús llevaba una carga muy grande, dice que Él fue despreciado. ¿Cuántas veces nos han despreciado? Varones, ¿cuántas veces lo han despreciado, padre hogar, en su trabajo? Dice que despreciado y desechado. ¿A cuánto nos desechan por creer en Cristo? A un montón. Dice desechado, dice experimentado en quebranto. Y dice nosotros, también dice fue menospreciado, dice, y nosotros no lo estimamos. Dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mire todo lo que cargó Jesús. Y sin embargo, Él lo único que hizo fue orar y decirle al Señor, si no puede pasar esta copa de mí, que se haga tu voluntad. Y yo creo que la oración que Jesús hizo al rendirse delante de Dios fue la que lo sostuvo para pasar por todo este sufrimiento que teníamos que pasar nosotros. Yo creo que esa oración fue la que fortaleció a Jesús en ese momento, y el Espíritu Santo lo llenó de tanto amor por nosotros que Él no abrió su boca por amor de nosotros. Y cuántas veces nosotros tenemos que pasar problemas, luchas, aflicciones. Déjame decirte que tu oración es la que va a hacer que el Espíritu Santo te fortalezca. No seamos como Marta, que estamos mal y en vez de ir a sentarnos a los pies de Jesús nos vamos a cualquier lado y nos afanamos y hacemos un montón de cosas que Dios no nos está pidiendo.
Dios solo nos pide una, y es que nos rindamos delante de él a sus pies. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que Dios quería con mi vida cuando el Señor me dio esta palabra, hermano. No puedo decirle cómo me sentía, porque a veces nos afanamos tanto. Decimos la escuela, la casa, el trabajo, que la casa se ensucia, que los juguetes, que la ropa. Y así estaba yo. Y el Señor me recordó esto, que solo una cosa es necesaria. Y es que nos rindamos delante de Él. Varón, padre de familia, solo una cosa es necesaria, que nos rindamos delante de Él. Ustedes llevan la carga del hogar, las preocupaciones, las deudas, las cosas que hay que pagar, si los niños se enferman, que hay que llevar acá, allá. Ríndanse delante de los pies del Señor, porque Él es el que los va a fortalecer. Ayer hablaba con Claudia y ella me decía que ella, antes de pasar un proceso, ¿no?, ella había sentido que la tomaban de la mano derecha. Y yo le decía, ese es el mismo Dios tomándote de la mano para pasar por todo lo que tengas que pasar, pero Dios va a estar con vos. Y muchas veces, déjame decirte que nosotros vamos a orar y Dios no nos va a sacar del proceso. La oración de Jesús nos sacó a Jesús de la cruz. Pero sin embargo fue el mismo Espíritu Santo que lo sostuvo. Y Él obtuvo la recompensa de su oración. No recuerdo bien, está en Filipenses, pero dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él recibió la recompensa de su oración. Y déjame decirte que tú también vas a recibir la recompensa de tu oración, pero cuando te rindas delante de los pies de Dios. Solo una cosa es necesaria, y es que nos rindamos delante de Él. ¿Sabe? Hoy yo venía sin voz. Ayer no podía hablar. Ayer yo vine al ensayo acá y se reían los chicos porque no podía hablar. Y cuando yo venía entrando dije, Señor, quizá hoy no voy a poder alabar tu nombre, pero me rindo mi corazón delante de ti y te adoro y te doy la gloria. Muchas veces no van a haber palabras en tu boca. Muchas veces va a haber una lágrima derramando tu corazón. Esa es la oración, y esa es la adoración que a Dios le agrada. Esa es la adoración y la oración que hace que Dios mueva todas las cosas y obra en nuestro favor. Esa es la oración, aquella en la que nosotros hemos rendido delante de los pies de Dios.